A mí lo que más me costó y lo que me sigue costando es ese control desordenado de tantas personas, que por eso ahora en esta etapa de mi vida estoy en el punto en el que creo que entre menos subcontratos tengas, creo que puedes controlar muchísimo mejor la empresa. Cuando no sabes, empiezas en una constructora y dices tú, no, pues ves máquinas, ves muchísima gente, y cuando empiezas a construir te das cuenta que el constructor pues no tiene nada, tiene muy poco cuando empieza. Vas a subcontratar los fontaneros, vas a subcontratar los electricistas, vas a subcontratar al ingeniero calculista, vas a subcontratar todo. Siempre les pagué a los practicantes. Poquito, eso sí, va poquito. Pues porque realmente no te ayudan tanto como uno quisiera. Yo a los primeros practicantes les pagaba 1,300 pesos la semana. Hoy tenemos el honor de presentar al maestro en arquitectura Abraham Cota Paredes, nacido en 1986 en Los Mochis, Sinaloa, graduado como arquitecto por la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2008. Abraham es un visionario cuya carrera se ha distinguido no solo por la excelencia académica, sino también por su impacto en el campo arquitectónico a nivel internacional. Fundador de Cota Paredes Arquitectos y Arquitectura Avanzada, ha establecido un nombre en la arquitectura contemporánea con prácticas que reflejan innovación y sensibilidad espacial. Su obra ha sido reconocida y seleccionada en importantes bienales, incluyendo su participación en el Bienal de Arquitectura Latinoamericana en 2017 y su inclusión en el Architects Directory de la revista Wallpaper en el 2016. Cota Paredes ha contribuido al paisaje arquitectónico con proyectos que no solo son estéticamente impresionantes, sino también promueven una profunda conexión con el entorno. Acompáñanos a descubrir cómo su formación, experiencia y visión han influenciado a la creación de espacios que buscan trascender. Abraham, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido. Es un honor estar acá contigo. No, hombre, el honor es de nosotros. Pues gracias por acompañarnos en este tu podcast. Gracias. Hablemos en concreto. Y pues prácticamente el formato de este podcast es platicar, hablar y conocer más a la persona, ¿sí? Cómo se desarrolló, cómo fue su infancia y pues culminar prácticamente en lo que actualmente estás haciendo. ¿Sí te parece bien? Encantado. ¿Sí? Perfecto. Abraham, pues platícanos. ¿Quién es Abraham Cota Paredes? ¿Cómo inició? ¿Dónde nació? Soy un sinaloense. Nací en Los Mochis, Sinaloa, el 4 de septiembre de 1986, de papás de rancho que venían de un pueblo que se llama Los Norotes, otro que viene de otro pueblo que se llama San Miguel, y tengo 2 hermanas, una que se llama Miriam y otra que se llama María Isabel, y soy el único hombre. En mi familia nadie... tengo un tío, mi tío Dan, que estudió arquitectura, pero nadie más, o sea, ni abuelos, ni papá, todos son agricultores, somos de la tierra, somos de campo. Okay. Y a mí siempre me costó eso. Mi papá me llevaba al campo, ¿no? Y yo me quejaba del calor, me quejaba de las moscas, me quejaba de todo. Sí. Y a mi papá eso no le gustaba, ¿no? Claro. Pero siempre fue algo que a mí me gustaba más, el arte, más que andar en el campo ahí viendo el trigo, viendo los chiles, el maíz. ¿Y cómo te fue justamente, por ejemplo, con tu papá cuando se enteró de que, por ejemplo, a ti te llamaba más la atención el arte y que querías ir en un punto como arquitectura? Porque hasta cierto punto creo que es un tabú todavía para la gente de rancho o de campo, de que son rudos, son toscos y demás. Sí, y saber que uno de sus hijos va más hacia el tema del arte, de la proyección y de arquitectura. Pues les cuesta trabajo, ¿no? O sea, ajá. A mí me hubiese gustado que me llevaran a clases de piano, como a mi hermana, y a mí me llevaban más a karate, a béisbol, a básquetbol, a fútbol, o sea, jugamos de todo, ¿no? Que también me gustaba, ¿verdad? Pero yo dibujaba desde que me acuerdo. Entonces yo empecé primero en el arte dibujando. Después me gustó, aprendí la guitarra, empecé a tocar guitarra, empecé a componer mis canciones, me gustaba la poesía, escribía cosas. Entonces mi papá, pues desde que me vio dibujando, yo siempre, cuando él me llevaba al campo, yo me llevaba una libreta. Entonces a mí me recuerdan mis primos y mis amigos siempre cargando una libreta y un lápiz, un borrador y un sacapuntas. O sea, siempre traía mi libreta donde dibujaba todo el tiempo. Y pues yo creo que eso lo vio, ¿sabes? O sea, lo vio desde muy chico. Sí.
Y desde muy chico le dije que quería ser arquitecto, ¿sabes? O sea, antier hablaba con mi hermana, hablábamos de los Legos y cómo a mí me gustaba mucho hacer casas con los Legos, y me decía que hace un par de años vio que salió una cajita de un juego de Legos con una casa muy similar a la que yo construía cuando teníamos 8 o 9 años. Y eso, ese gusto por hacer, por diseñar, por construir, pues era desde muy chico y siempre se lo dije a mi papá. Entonces, pues también desde muy chico él sabía que iba a ser arquitecto. Entonces, pues creo que la transición fue suave, ¿no? No fue de golpe. ¿Y cómo cómo supiste tú cuando eras niño? ¿A qué edad te diste cuenta más o menos que querías ser arquitecto? Aproximado. Pues yo creo que en la primaria. En la primaria. Uh-huh. ¿Alguien te inspiró? No una persona, me inspiraron los espacios. Yo siempre cuento que lo que más me gustaba eran las casas. Entonces las casas son lo que me inspiraron a mí. O sea, yo te puedo decir que me inspiró la casa de mi tía Blanca, o te puedo decir que me inspiró la casa de mi amigo el Juan Francisco. O sea, me inspiraron, sí. Me inspiró un hotel, ¿no? Me inspiró el Camico, me inspiró así. Ok, y de ahí agarraste el gusto por la arquitectura. Sí. Y tú a la edad, por ejemplo, a la edad que mencionas, ¿tú ya sabías que eso era arquitectura? Sí, claro. Ok. Sí. O sea, ya sabía que existía la profesión del arquitecto, que es el que se encarga de diseñar y construir las casas. Ok, perfecto. ¿Y estudiaste tú allá en Los Mochis, Sinaloa? Digo, la primaria, secundaria, la formación básica, por llamarlo así. Y en Veracruz también. Estuve 2 años en Veracruz. Uh-huh. ¿Y eso fue por motivos personales o por motivos profesionales o de trabajo? Mi papá es ingeniero agrónomo y él trabajaba en una empresa que, como las siembras son distintas en cada ciudad, en cada estado, por temporadas, y él siempre tiene que estar trabajando. Entonces, de repente, si uno está cuidando el mango, está cuidando el plátano, está cuidando el maíz, entonces él siempre lo estaban moviendo a distintas ciudades y nosotros nos íbamos con él. Entonces también de ahí me viene mucho el gusto de la arquitectura, porque siempre estábamos viajando con él. Sí, conocí muchos lugares. Bastante. ¿En qué parte de Veracruz? En Boca del Río. Boca del Río, Veracruz. Uh-huh. Excelente. Y de Boca del Río, me imagino también por cuestiones de trabajo de tu papá. Regresamos a Los Mochis. Regresaron a Los Mochis. Ajá. ¿Y en qué momento haces tú la migración de Los Mochis a la ciudad de Guadalajara? En el 2004, cuando tengo que entrar a la universidad, 17 años. O sea, ya sabía que era el siguiente paso, que es un paso muy importante. Mi papá siempre lo cuenta y realmente pues es el paso que me cambia la vida, porque la Universidad de Guadalajara me permite estudiar. Te formó. Uh-huh. Sí, en el 2004. Sí, 2004, 2008. 2004. Uh-huh. De 2004 al 2008. Uh-huh. Excelente. ¿Y por qué la Universidad de Guadalajara? Porque era la pública. Y en la familia no teníamos recurso económico como para que me mandaran a mí a una privada, principalmente. Y en segundo, porque me decían que era muy buena. Mi papá estudió aquí en Guadalajara, estudió en la Autónoma. Y él, desde sus años de estudio, él sabía que la Universidad de Guadalajara era de muy buen nivel, era gratuita, pero que era muy difícil entrar. Entonces, él no confiaba en que yo iba a entrar. Ok, o sea, te trajo con jiribilla. Sí. No. Él simplemente no creía que iba a entrar. Ya. Sí. O sea, cuando hay una historia muy bonita, que cuando me entero, veníamos camino a Guadalajara porque él venía a buscar un trabajo y ahí me entero, llegamos a Mazatlán y checo las listas y salgo en listas y Estadio de Felicidad. Y mi papá me dice, yo nunca creí que ibas a quedar, cabrón. Yo pensé que te ibas a ir conmigo al otro lado a trabajar. Él quería que tú fueras ingeniero agrónomo. No. Él quería que fuera arquitecto, pero él no creía que iba a salir en listas. Porque él creía que antes era muy difícil entrar como foráneo de que no vivías en Guadalajara. Era muy difícil quedar en la UDG. Sí, claro. Sí, por la alta demanda, por las exigencias de la universidad. Le daban preferencia, me imagino, a los de la prepa, no sé. Sí, y es muy común esto. Digo, yo no sé qué tan cierto sea tú, por ejemplo, que eres egresado de la UDG. Yo no soy egresado de ninguna preparatoria de UDG. Yo estudié en otra preparatoria que no es propiamente de la línea de la Universidad de Guadalajara, pero se decía mucho que se les da prioridad
justamente por esto se les da prioridad a los que son egresados de preparatorias del UDG. Claro. Se les da prioridad a ellos, posteriormente se les da prioridad a los recomendados y al último a los que vienen. A los del puntaje. Exactamente, ahora sí se revisan quiénes sí cumplieron con el puntaje. ¿Quiénes pasaron? Entonces me imagino, digo, en tu caso que tú no venías, no eras de la UDG propiamente, no venías recomendado por nadie y aparte eras foráneo. Sí, entonces me imagino que fue un muy buen puntaje el que sacaste en pues ni la lista. tanto, bueno, fue un buen puntaje, o sea, saqué 81.75, algo así en el examen. Ajá. Pero bueno, le eché ganas a los últimos años de prepa para subir el promedio. O sea, lo más importante cuando quieres entrar a una universidad pública que es por puntaje es haz una buena prepa. Ya. Si haces una buena prepa, tienes un buen puntaje, o sea, porque si traes un 98 de promedio de la prepa, sí, pues ya no necesitas un super examen para quedar, porque los puntajes en mi tiempo, entrar a arquitectura eran 168 puntos, algo así, 665, entrar a medicina eran 172, una cosa así. Okay. Entonces, pues tú sumas, si traes un 90 de la prepa y 90 del examen, pues ya traes 180. Entonces 180 entras caminando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si sacas un 80 en el examen y traes un 90 de la prepa, como yo más o menos fue mi caso, si hubiese querido entrar a medicina, no lo logro. Me hubiese quedado a milésimas. Y hay gente que se queda a milésimas y no entra. Sí. De hecho, yo fui una de las personas que intentó entrar al UDG. Por milésimas. 3 veces, por milésimas. Sí, te creo. Y no quedé. Es pesado. Y ya tuve que ver otras alternativas. Pero ahora, estando tú ya en la Universidad de Guadalajara, que Guadalajara pues, te abre las puertas. Y, bueno, muy buenas puertas las de la UDG. Gracias, UDG. Tú estuviste en el CUAD. En el CUAD. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Arte, Arquitectura y Diseño. Perfecto. Ahora, estando tú ya estás en la universidad, ya estás ahora sí que en materia, ¿qué fue lo que más se te dificultó? O materia o algún, por ejemplo, tengo entendido de que ustedes en la UDG, digo, no sé si esto se repita en todas las carreras de diseño, pero sé que en la UDG hacen lo que se le conoce como repentinas. Sí. Sí, ¿cómo te fue con las repentinas? Muy bien, me gustaban mucho las repentinas. ¿Qué son las repentinas para aquellos que no sepan qué es una repentina? Las repentinas es un sábado de trabajo de 6 de la mañana a 7 de la tarde que cierra la universidad, en donde a las 6 de la mañana o 7 de la mañana que llega el maestro, te deja el trabajo que vas a desarrollar, que es un proyecto. Es un proyecto que tú no sabes previamente cuál va a ser. Entonces a las 7 llega y te dicen, van a ser unas residencias de estudiantes, quiero 20 salones, quiero tales así dependencias, oficinas administrativas, órale. Entonces tienes todo el sábado para hacer todo, para hacer plantas arquitectónicas, secciones, alzados, perspectivas, maqueta, todo. Entonces es un sábado muy enérgico porque tienes el tiempo contado. Entonces, y tienes a todos tus compañeros en el salón de clases y no nomás a tus compañeros, tienes a toda la universidad. Entonces, todos los salones de clases están llenos de alumnos y no hay maestros porque los maestros no se quedan todo el sábado. Entonces, ellos llegan a las 6 y se van. O sea, llegan a las 7, te dejan el proyecto, se van. Muchos ya no regresan. Algunos que sí. Pero no sé cómo sea ahorita, pero la mayoría no regresan. Entonces te quedas solo todo el día. Entonces tus maestros son tus compañeros. Entonces empiezas a trabajar y los estás viendo qué están haciendo los demás. Si vas lento, si vas rápido, no falta el que son las 10 de la mañana y ya están tintando. O sea, ya diseñó y ya está pasándole los estilógrafos en esa época, ¿no? Porque todo es a mano también. Es punto importante. Punto importante. La repentina era a mano, no sé ahorita. Yo creo que ahorita ya no. Pero era a mano. Entonces, pues es una locura y cada quien mide sus tiempos, ¿no? Entonces te vas a comer si quieres irte a comer, si no, pues nomás hay alguien que se va y trae galletas para todos y luego te sales de tu salón y te vas a ver las repentinas de los más grandes y ves el nivel que traen. O sea, es un sábado muy competitivo. Rico. Sí, además muy competitivo porque estás viendo el trabajo de los demás. Sí. Y a ver quién termina primero y aquí va bien, yo voy mal, etcétera. Sí, o sea, no falta el que son las 3 de la tarde y ya se va. Y tú ves y apenas estás ahí terminando las ideas conceptuales. Sí. Entonces... ¿Y llegan los profesores al final del día? ¿No llegan?
se supone que llegan a recoger los trabajos a las 7. Ajá. Pero muchos te dicen, deja el del trabajo en esa época era Martín, saludos si todavía estás con nosotros. Martín era el intendente, era todo, porque también era el que te distribuía las clases y te mandaba a salones. Entonces dejabas los trabajos, los rollos de papel con Martín y pues ya. Pero si Martín se iba a las 7, ¿verdad? Entonces no faltaba el que tiraba el rollo de papel por arriba de la cabinita, ¿no? Tenía un cristal templado. Entonces, pues tú tenías que terminar ese día. Sí. Excelente. Entonces, así fue. Digo, los que no sabían ya saben que es una repentina. Los arquitectos egresados de la UDG tienen un muy buen nivel. Digo, yo he reconocido a nivel nacional e internacional que tienen un muy buen nivel. Muchas ocasiones, y yo creo que gran parte de esto es gracias a ese tipo de ejercicios. Ahora, arquitecto, tú fuiste avanzando en la carrera. ¿En qué momento tú entraste a trabajar de manera profesional? Llámese auxiliar, becario o como sea. ¿En qué momento? ¿Fue dentro de la carrera o ya fue terminando tu carrera? Desde el primer verano. Desde el primer verano. Sí. Yo tenía claro que entre las clases no iba a trabajar porque también mis papás y mis tíos me ayudaban. O sea, sí me daban para mantenerme. Apenitas, puro atún, pero podría mantenerme. Entonces los veranos los aprovechaba para trabajar. Entonces, mi primer verano, trabajé, pero realmente ahí me enseñaron. Me enseñaron AutoCAD por allá en Los Cabos, que me fui con mi tío Abelardo. Y el segundo verano, ese me fui con el arquitecto Maldonado, que le mando un gran saludo. Él fue mi primer jefe arquitecto. Y me puso de ayudante de residente, ¿verdad? Okay. De esos puestos que realmente ni te necesita nadie, pero alguien te echa la mano, ¿no? Sí, claro. Y tuviste la fortuna de tener un buen maestro. Sí. Ya hablando de manera profesional, pues. Sí, claro. Le mando también un saludo al arquitecto. Se me va ahorita su nombre, pero él andaba atrás de él, ¿no? Y él era el encargado y pues yo andaba apuntando, ¿no? Las casas, traíamos como 100 casitas de estas de interés social y pues yo andaba apuntando para terminarlas, andaba apuntando dónde tenías una grieta, todo lo que le hacía falta a cada casa. Detalles, ¿no? Prácticamente. Sí. Lo que no hace el residente lo hace el auxiliar. Sí. Excelente. ¿Y qué tan importante crees tú que ahorita los jóvenes, por ejemplo, porque eso es muy común para una gran parte, que justamente después viene el tema de que es que recién salgo de la carrera y me piden 2, 3 años de experiencia, ¿no? Y realmente en muchas ocasiones es muy difícil, sobre todo si tienes responsabilidades personales que tienes que ver por una familia, etcétera. Ya tienen muchos jóvenes un trabajo bien establecido, pero ¿qué recomendación es la que tú les puedes dar o qué consejo les puedes dar tú a los muchachos que salen de la universidad y tienen dificultades para encontrar trabajo? ¿Cómo pudieras tú prevenir esto de estoy graduado y no encuentro trabajo por falta de experiencia? Pues como tú dices, el trabajar durante la carrera no sería lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que estudies. Bueno, me voy a contradecir, me contradigo mucho. Porque yo hablo de que la nueva educación, o sea, la nueva licenciatura, si concretamos arquitectura avanzada o cuando lo concretemos, convertirla en licenciatura, yo quiero que vamos a decir una proporción áurea, un 39% de la licenciatura sea dentro de una oficina, ¿sabes? O sea que... Claro. Porque ahí está el verdadero aprendizaje. Sí. ¿Sabes? Ahí está el verdadero aprendizaje en la práctica profesional. Entonces, debemos de encontrar las maneras, ¿verdad? Y ahorita realmente con la época ya del trabajo remoto que tenemos, puedes trabajar, ¿sabes? Puedes trabajar remoto en una oficina. Puedes dedicarle 2 horas de tu tiempo al día o 5 horas a la semana. O sea, puedes dedicarle de tu tiempo a trabajar de practicante, porque no te van a contratar para otra cosa cuando estás en 4º semestre y sabes hacer más o menos Revit, ¿no? Sí. Tienes que empezar de practicante, pues. Y que te paguen. Yo a los primeros practicantes les pagaba 1,300 pesos la semana. Siempre les pagué a los practicantes. Poquito. Eso sí, va poquito. Porque realmente no te ayudan tanto como uno quisiera. ¿Sí me sabes? Sí. Yo al principio
la empresa creció gracias a los practicantes. Después ya no estamos aceptando practicantes. Y es una cosa bien interesante, ¿verdad? Como dices, ¿por qué ya no? ¿Verdad? Si antes sí los necesitabas y ahorita qué. Claro. Es que después, cuando uno ya va creciendo, te das cuenta que el trabajo de un practicante pues sí te ayuda, pero muchas veces queda mal. Entonces tienes que regresarte y tienes que corregirlo. Exacto. Y no nomás corregirlo, tienes que pagarlo. O sea, sí. nunca le he cobrado a un practicante que pague sus errores. Sus errores de obra, me refiero yo, ¿no? Sí, inclusive hasta de proyecto, porque muchas ocasiones, digo, en arquitectura me imagino yo que es menos común, pero por ejemplo, yo en el lado de la estructura, a veces se van errores en el proyecto estructural que los ejecutan así y ya costaron. Y ya costaron, claro. Exacto. Entonces, es un tema de equilibrio, de que al practicante lo tienes que contratar para que haga cosas que prácticamente no sean los trabajos finales, pues, ¿sabes? Que ayude a desarrollar algo que después otra persona lo tome y lo corrija y lo revise. Si eres tú, pues tú, ¿verdad? O sea, si eres tú, tu empresa, nomás eres tú, y necesitas un equipo y no tienes ahorita para pagarle, ¿verdad? Un sueldo, y pues necesitas un practicante y él quiere aprender. Tienes que saber que eso que haga el practicante no lo vas a pasar directamente a los clientes. Lo tienes que revisar tú todo completito y es parte del proceso. Sí, pero es inversión aparte de la inversión monetaria que le estás dando del tiempo, porque no solamente hay algo que muchos de los estudiantes o de los graduados, por ejemplo, hay videos en redes sociales en donde le preguntan a los estudiantes del TEC de Monterrey o de lugares así, cuando gradúes o cuando salgas de tu carrera, ¿cuánto te gustaría ganar? No sé si has escuchado las cantidades. 50,000 pesos. O 135,000 pesos como su primera chamba. 135,000. Sí, hay quienes dicen que no, que arriba de 100,000, 135,000 pesos mensuales. Yo quiero trabajar en esa empresa. El punto es de que sí lo logran, a veces. ¿Ah, sí? Sí, claro, si son egresados del TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey es una comunidad muy cerrada, que solamente los graduados y los empresarios contratan gente misma del TEC de Monterrey. Es un círculo muy cerrado. Y eso les pagan. Hay quienes, digo, obviamente son excepciones, pero hay quienes sí reciben una cantidad bastante importante de manera mensual. ¿Y son arquitectos? Sí, arquitectos y ingenieros y demás. Sí. Yo conozco uno que le fue bastante bien, recién graduado, y llegó ganando más de 100,000 pesos al mes. Obviamente es sobrino del hermano de fulano de tal y lo pusieron en un puesto allí, ¿no? Pero son excepciones. No dejes ir ese trabajo. Por Dios. Sí. Entonces, sí, algo que deben de tener muy en cuenta, digo, jóvenes que nos están viendo, algo que deben de tener muy en cuenta es de que yo siempre lo he dicho, digo, yo hago en vivos de repente en mi canal de TikTok y me preguntan, ¿qué consejo me das? Mi consejo es justamente el mismo. En cuanto empieces la carrera, en la primera oportunidad, métete a trabajar. Ponte a trabajar como becario, como auxiliar, como lo que sea, porque es importante sopesar todo lo que tienes de conocimiento, aplicarlo también en la vida real, porque de todo lo que aprendes en la universidad, me atrevería a decir de que el 30% es lo que se aplica en la vida real, ¿no? Bueno, esto en el caso de la ingeniería. En la arquitectura desconozco si es completamente diferente o no, pero muchas de las ocasiones en la ingeniería, hablando de ingeniería civil, de todo lo que te enseñan, te enseñan las bases, pero no te enseñan un criterio como tal. Entonces, cuando sales a la vida real, sales al área laboral, te das cuenta de que estás como un perrito periférico que no sabes ni para dónde jalar, porque todo lo que ves en la práctica profesional pudiera llegar a ser muy distinta a lo que realmente te enseñan en la universidad. Entonces, cuando combinas estas dos, por ejemplo, tú en tu caso, que mencionas de que tú trabajabas en verano, me imagino que tú reforzabas todo lo que aprendes, lo reforzabas en la práctica, y eso te ayudó pues a ser quien eres ahorita, ¿no? Pues más o menos, porque tampoco no creas que me ponen a diseñar en esos trabajos. O sea, yo creo que el trabajo te ayuda a entender cuáles son las distintas posiciones que puedes llegar a ocupar, ¿sabes? Exactamente. O sea, yo en estos trabajos te puedo resumir lo que aprendí. En el primero aprendí AutoCAD. En el segundo aprendí a hacer secciones. En el segundo aprendí lo que hace un residente de obra. En el tercero aprendí lo que son los números generadores, ¿verdad? Me pusieron ahí todo el verano a sacar volumetrías.
y en el cuarto tengo nubarrones. Pero básicamente vas conociendo cuáles son las distintas posiciones, ¿verdad? Los distintos campos que puede abarcar el profesionista. Sí. Y ya cuando te explorar tu propio camino, ya sabes cuáles son las distintas posibilidades. Y si ya tú tienes claro cuál es tu camino, vas a ir buscando los empleos que te lleven hacia él, ¿verdad? Sí, claro. Ya te especializas en un área. Exacto. Excelente. Ahora, cuando tú entras a la licenciatura, en 2008 gradúas como arquitecto y posterior a eso estudias una maestría. Sí, cuéntanos de esa parte de tu carrera. Pues la maestría es una parte muy bonita porque ahí fue la formación más global, ¿sabes? Es salir del mundo, es salir de tu mundo y llegar a otro mundo, ¿no? Donde te conectas con mucha gente, entiendes el pensamiento de las distintas culturas y encuentras las diferencias y encuentras las similitudes. Te das cuenta que realmente el polaco se ríe de los mismos chistes que el mexicano, ¿sabes? O sea, te das cuenta de que todos somos muy similares y al mismo tiempo profundizas, ¿verdad? O sea, estudiar una maestría es profundizar, es ponerte serio, ¿verdad? Muchas veces en la licenciatura todavía es como una prepa grande, ¿no? Es como se siente todavía esa infancia, esa cosa infantil, esa cosa no tan seria, no sé. Y allá es como que toda la gente ya está ahí estudiando su maestría porque ya no estás jugando, ¿no? O sea, porque ahora sí depende tu vida de eso. Ya estamos con los niños grandes, ¿no? Con los adultos. Ya estás con los grandes y ya estás aprendiendo también de los muy grandes, ¿verdad? Sí. O sea, porque tus maestros en licenciatura, dependiendo de la universidad donde estás, pues son de cierto nivel. Pero generalmente ya los maestros de una maestría o de un doctorado ya es gente que subió el nivel, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ya están en otras ligas. Entonces te enseñan a pensar de una forma mucho más profunda, ¿sabes? Empiezas a ver la arquitectura o ver tu especialidad de una forma mucho más amplia, ¿verdad? Ves que no eran las cosas como tú creías, que no era como tú veías solamente, entonces de repente te enseñan este mundo mucho más amplio y eso te vuelve un poco más humilde, ¿verdad? Sí. Te vuelve más humilde porque dices, ok, o sea, no soy quien soy, que digo que soy. Sí, o sea, no soy tan bueno, no soy tan, ¿sabes? No soy tan nada, ¿verdad? Sí. Y te das cuenta que hay un camino muy, muy grande todavía por seguir y pues la maestría ya me enseñó muchísimas cosas, ¿verdad? Y la simplicidad allá en Pamplona, la arquitectura de Pamplona, de España, es muy, muy limpia, es muy sofisticada, o sea, es muy avanzada, pues es de las mejores arquitecturas del mundo y que ahorita ya si ves la arquitectura mexicana ya también ha subido el nivel, entonces, pero en ese momento, o sea, los grandes arquitectos de México habían estudiado en España y en otros lugares, ¿verdad? Pero era como un punto en común las universidades de Barcelona, de Madrid, de Valencia, entonces pues nos vamos a aprender esa arquitectura, ¿verdad? Sí. Porque también es bien importante saber qué arquitectura quieres hacer, ¿verdad? O qué, dependiendo de tu especialidad, ¿verdad? Entonces me imagino que hay una especialidad en Colombia de medicina, hay una especialidad en Brasil de medicina. Entonces, dependiendo de la especialidad, el tipo de lo que quieres hacer, es hacia donde te vas a ir, ¿verdad? A enfocar. O sea, sí. Yo, por ejemplo, en Inglaterra, vamos a decir, hay una arquitectura más industrializada, más el high-tech viene de allá. Entonces, yo no era lo que quería hacer, ¿sabes? O sea, yo quería hacer una arquitectura más primitiva, más pura, más de muro, más... entonces, en España era esa arquitectura, ¿verdad? De la que venimos nosotros. Nuestra arquitectura de los pueblos viene de allá. Sí. Entonces, yo quería ir buscando esa arquitectura del origen, ¿no? Okay. ¿Y qué corriente o qué estilo es el que tú pudieras decir, sabes que este es mi estilo y por aquí es por donde me fui? El de la simplicidad, o sea, es un minimalismo, es un minimalismo por la austeridad. Sí. ¿Sabes? Sí, es una cosa muy bonita, ¿no? Porque no es como el minimalismo del ranchero,
que no tiene muebles no porque sea una tendencia, sino porque no le alcanza, ¿sabes? Sí, claro. Entonces porque si no me hubiera ido a Japón o hubiese buscado, ¿sabes? Hubiese buscado el tratar de estudiar, no sé. Entonces sí. El minimalismo de España es un minimalismo muy, muy prudente, ¿sabes? Muy pragmático, ¿sabes? Menos es más. Es lo que es, ¿sabes? Claro. Y eso al mismo tiempo siempre se me ha hecho muy bello. Excelente. ¿Y en qué punto, arquitecto, fundas tu firma de arquitectos? ¿Una vez que concluyes tu maestría o previo a? Una vez que concluimos, yo antes estaba en Ambiant, una inmobiliaria que me ayudó muchísimo porque ahí proyecté muchas casas. Y regresando me asocio con mi buen amigo Álvaro Berúben y formamos Estudio Hidalgo junto al arquitecto, a la ahora doctor Orlando Quintero. Formamos Estudio Hidalgo los tres. Y ahí estuvimos asociándonos, haciendo proyectos, regresando del máster, porque Álvaro también se había ido a Barcelona a estudiar. Entonces regresamos casi al mismo tiempo y empezamos ahí a proyectar, empecé a dar clases y como al año empecé a hacer yo algunos proyectos por mi cuenta. Entonces pues poco a poco sentíamos que yo me iba a independizar, entonces Álvaro con Orlando decidimos pues independizarnos en buenos términos, ¿verdad? Antes de que hubiese más compromisos que lo hicieran más complicado. Sí. Entonces, pero seguí ahí en Estudio Hidalgo, trabajando ya como Abraham Cota Paredes y después en el 2017, que ese sería el año yo creo, en el 2017 me independizo de Estudio Hidalgo y me voy a una oficina propia y ahí hacemos Cota Paredes Arquitectos. Cota Paredes Arquitectos, un equipo a la fecha de... Pues somos con todos, con los albañiles, con todos. Sí, todo tu equipo, todo lo que... Los que están en la nómina. Todos. Pues como unos 20 y tantos, 22, 24. Ya es sí. una firma importante. Pues sí. Y se siente feo cada 15. y no es una firma de arquitectos. no es una firma de arquitectos de solamente proyección, sino también construyen. Sí, construimos. Eso está en el ADN porque es parte del modelo de trabajo. Ha sido complicado porque todo el que construye sabe que no es fácil. Sí. Ahorita estoy leyendo una biografía de Churchill y habla de que la guerra es un conjunto de acciones, ¿sabes? Así como simultáneas. Sí. Y yo pensé en la construcción, porque la construcción es un conjunto de acciones simultáneas. O sea, tienes ahí 20, 30, 40, 100 gentes involucradas al mismo tiempo. Unos en obra, unos en la computadora, otros así. Sí. Entonces, es una sincronía de muchas mentes. Y... ¿Qué es lo más difícil? A ver, aquí aterrizando un punto, porque mucho se dice en internet, incluso de manera local, sí, en el rubro o en la carrera de ingeniería, arquitectura, mucho se dice que los arquitectos no construyen. Obviamente muchos arquitectos han demostrado lo contrario, demuestran lo contrario. Bueno, por ahí de repente hay uno que otro que no, pero han demostrado lo contrario. Yo, por ejemplo, uno de tus grandes proyectos que yo te he de ser honesto, arquitecto, yo te conocí a ti por redes sociales, te conocí en pandemia, que yo creo que, bueno, ahorita vamos a tocar este punto. Una casa, me gustó mucho la arquitectura, tu arquitectura, porque he visto un común en algunos de tus proyectos. Es una casa que tienes un muro pantalla en la parte de enfrente y toda la casa es blanca. La Piedad, yo creo, de alto. Sí, es un muro que es prácticamente en planta alta, en la parte de la fachada. Yeah. Que tú ves la fachada es lisa, tal cual, y ya todo lo demás, pues es por dentro, ya tienes mucha privacidad y demás, ¿no? A mí me gustó mucho eso, me aventé el proceso de construcción porque también subías videos del proceso de construcción de la misma. Y sí, empecé a seguirte. Yo, de hecho, yo ni siquiera había pensado todavía en hacer contenido. Te empecé a seguir, empecé a ver tus videos y demás y me gustó bastante. Y noto que no solamente estabas involucrado
en el tema del proyecto, de la proyección, sino también estabas involucrado en el tema de la ejecución. Por ahí de los primeros videos que me aventé, el arquitecto contra el maestro. Contra el maestro, y luego arquitecto contra el pintor, contra el carpintero y demás. Y contra todos. Te digo que era una guerra eso. Y es muy evidente y es muy claro que el arquitecto sí construye. ¿Sí? De hecho, yo lo he platicado mucho con mi amigo Pepe, el arquitecto Garnica. Lo he platicado mucho con él de que los especialistas por excelencia en acabados, y no solamente en proponer, sino en supervisar, son los arquitectos. O sea, el ingeniero no tiene nada que estar haciendo ahí. De repente habrá un unicornio raro por ahí que sí sepa supervisar acabados, pero los supervisores por excelencia de acabados son ustedes como arquitectos. Y eso no demerita o no dice de que tampoco puedan construir albañilería, porque también igual el arquitecto contra el maestro albañil, que les toca a ustedes también corregirlos y los procesos y demás, ¿no? Entonces es muy claro que ustedes como arquitectos sí saben y pueden, ¿sí?, construir. Ahora, dentro de la obra, ¿qué es lo que más difícil se te ha hecho a ti como constructor? Ya hablando no propiamente del diseño, sino de la construcción. ¿Qué es lo más difícil o cuál es el reto más grande que se te ha presentado a ti como constructor? La paciencia. ¿Con quién? La paciencia, o sea, en todo. La paciencia es la principal virtud. Y en la obra la vas a tener que desarrollar si quieres mantenerte, ¿verdad? Porque si no tienes paciencia, se te van a ir. Sí. Yo creo que lo que más cuesta cuando uno empieza a construir es que es una empresa donde los empleados no son solo tus empleados, ¿sabes? Porque son subcontratistas, ¿verdad? Sí. O sea, el ser una constructora, me acuerdo que cuando empezábamos decía, es que cuando no sabes, empiezas en una constructora y dices tú, no, pues ves máquinas, ves muchísima gente, y cuando empiezas a construir te das cuenta que el constructor pues no tiene nada, ¿verdad? O tiene muy poco cuando empieza. Sí. O sea, no tienes casi maquinaria, no tienes herramienta, no tienes personal. ¿Por qué? Porque lo vas a subcontratar de alguna manera. Vas a subcontratar los fontaneros, vas a subcontratar los electricistas, vas a subcontratar al ingeniero calculista, vas a subcontratar si contratas a un estructurista para que te haga los elementos de concreto, de acero. O sea, vas a subcontratar todo. Entonces, el no poder tú controlar los tiempos del ingeniero o sí, los tiempos del fontanero, o los tiempos de, bueno, al menos tienes la cuadrilla de albañiles, ¿verdad? Que los controlas sí, en relativo. Pero muchas veces el maestro de obra no lo controlas porque te trabaja a ti, le trabaja a alguien más. Entonces, a mí lo que más me costó y lo que me sigue costando es ese control desordenado, ¿verdad? De tantas personas. Sí. Que por eso ahora en esta etapa de mi vida estoy en el punto en el que creo que entre menos subcontratos tengas, creo que puedes controlar muchísimo mejor la empresa, me parece. Sí, definitivamente. ¿Y cuál ha sido el error? Ojo, porque aquí, digo, sobre todo por temas de ego, los sí, ingenieros y medios, y a mí me cuesta muchísimo trabajo el poder aceptar, bueno, más bien, me costó mucho trabajo el poder aceptar esto, ¿no? Tú como profesional, tanto en arquitectura como en obra, en la construcción, ¿cuál fue el error el cual te hizo aprender más como profesionista? He tenido muchos. Sí, porque tropiezos tenemos bastantes. Pero el error en el que tú digas, en particular fue el que me catapultó, porque prácticamente es una catapulta. Sí, te das cuenta que todos los errores, todos son oportunidades, todos. Cada que te pasa un error, emociónate y di, a ver, ¿qué voy a hacer con este? Sí. El que me cambia la vida, como dices, es un error de un ventanal que se sienta que los sentamos mal en relación al nivel de piso terminado de una habitación. Entonces el agua que le entraba a los rieles pasó, se minó hacia el interior de la habitación y me estropeó una parte del piso de duela de ingeniería. Entonces, pues ese error me ayudó a encontrar una faceta nueva en mi labor profesional, que era la educación.
Entonces, gracias a ese error, se me ocurrió montar un taller de diseño arquitectónico, un curso, y a ese curso le fue muy bien y seguí haciéndolo hasta que se fue desarrollando lo que después se convirtió en arquitectura avanzada, que es la escuela. Fíjense, y esto es muy importante, porque de un error que muchos podrían decir, obviamente cada quien pelea sus propias batallas, pero como que un riel y demás, pero de ese error que pudiera ser mínimo, pero que para ti fue bastante representativo, nació un proyecto bastante importante con lo que ahora es arquitectura avanzada. ¿Qué es arquitectura avanzada? Arquitectura avanzada es el nombre de la academia, de la escuela que tenemos, en donde impartimos cursos de arquitectura y próximamente de otras especialidades, en donde muchos especialistas, como tú nos has hecho el honor también de impartir un curso, comparten sus conocimientos, ¿verdad? Esos conocimientos muy específicos que tienen, los comparten no solamente con arquitectos o ingenieros, sino con el público en general, ¿verdad? Porque cualquier persona puede tomarlo. Sí. De hecho, y ojo, sí es cierto, sí es verdad esto. Cualquier persona puede tomarlo. En el curso en el que he tenido el honor de poder impartir aquí con arquitectura avanzada contigo, de diseño estructural básico de una casa habitación, había contadores. Había un contador. Qué belleza, ¿verdad? Sí. Y hacía preguntas muy interesantes. Que digo, originalmente, pues yo, por ejemplo, si de por sí la arquitectura es especializada y luego parte de la ingeniería civil o de la construcción es especializado, ahora el diseño estructural para una casa habitación es un nicho muy pequeño, pues. Y había un contador. Te voy a decir, es que todo está conectado. Y acuérdate otra vez, la visión es mucho más amplia de lo que uno cree a veces. Sí. Quizás hasta te podría decir, igual y me equivoco, pero hay un contador que construía casas aquí en Guadalajara y estaba construyendo una casa al lado de una casa que yo estaba construyendo allá en Punto Sur. No lo dudaría que fuese él, porque es un contador retirado. Entonces se jubila, tiene un ahorro y dice, pues, ¿qué más hago, verdad? Entonces compra terreno y empieza a construir casas para vender. Entonces, él es su supervisor. Entonces, él le contrata a un arquitecto el diseño, le contrata a un ingeniero el cálculo y él lleva la obra. Entonces, no dudaría que él tomase el curso, pues porque eso le da un mayor control de decirle al ingeniero, oye, tu estructura está muy sobrada. Tiene mucho acero eso. Bájale. De hecho, uno de los comentarios que hizo fue así como, a ver, porque hacía muchas preguntas con respecto a una parte que hablábamos de los muros, cómo se confinaban de manera correcta y demás. Y uno de los comentarios fue de que, a ver, entonces esto está mal. Bueno, no debe de hacer porque la normativa y empezamos a repasar. Y dice, me estoy dando cuenta que la mayor parte de los proyectos que me han construido o que he construido no cumplen con la normativa. Le digo, es muy bueno esto. A ver, ¿en dónde me puedo encontrar más? Y ya de manera privada, ya le he estado dando algunas asesorías. Pero es justamente esto, de que en arquitectura avanzada pueden tomar el curso quien sea. Quien sea. Y digo, y en lo personal me esforcé mucho por un tema complicado, que por sí es complicado el tema del diseño estructural, aterrizarlo para de tal forma de que incluso alguien que no es o no se dedica a la construcción lo pudiera entender. Y pues bueno, creo que quedaron a gusto, quedaron cómodos. Bueno, no sé, de ahí te van a hacer la evaluación, creo yo. Todos muy contentos. Pero muchas gracias por impartir ese curso. No, pues estamos a la orden. Porque tu conocimiento es invaluable, pues. Entonces, gracias. El que lo compartas con la gente. O sea, imagínate ese contador. ¿Cómo hubiese aprendido esos conocimientos que tú le compartiste hace unos años, que no existían estos cursos, no solamente de arquitectura avanzada, en cualquier otro lugar? Antes no existía eso. Antes, para tomar un curso que no fuera una licenciatura o una maestría, tenías que irte al colegio de ingenieros o de arquitectos, y yo creo que solamente podían tomarlo, ¿no? Me imagino, los ingenieros o los arquitectos, a veces solamente colegiados, no sé. Sí. Entonces, por eso nuestro lema es: la clave del conocimiento es compartirlo, porque ese señor, sin haber estudiado ingeniería civil, o sea, le diste un resumen, porque tú sabes que las licenciaturas están diseñadas para durar.
Sí, claro. Sí. Tú sabes que el conocimiento puede impartirse mucho más simplificado, ¿no? Sí. Entonces, lo que hiciste tú, yo creo que fue resumirles 2-3 semestres, ¿verdad? En 2-3 semanas, por un decir, ¿verdad? Sí. Fueron 24 horas. Literalmente fueron 24 horas lo que duró el curso. Ahora, arquitecto, bueno, ya vimos quién eres, cómo creciste, estuviste migrando de la República Mexicana, llegaste a Guadalajara, estudiaste tu licenciatura, te fuiste al extranjero a estudiar tu maestría, regresaste y pusiste esta firma de arquitectos y la Academia de Arquitectura Avanzada. ¿En qué momento se te ocurre comenzar a hacer contenido en Internet? ¿Por qué? Pues fíjate, fue todo muy gradual y todo empieza con arquitectura avanzada, porque la filosofía era compartir. La filosofía es compartir. Sí. Entonces, las clases, como las hacíamos en línea, gracias a que mi hermana estaba tomando en ese momento una maestría en línea en Estados Unidos, ella utilizaba Zoom. Entonces, cuando yo estaba planeando el primer taller, pues decía, pues presencial, pero luego hablando con mi hermana me dice, ¿por qué no lo das en línea? Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Sí. Y ella me dice, pues mira, nosotros en la universidad usamos este programa, se llama Zoom. Entonces lo descargo y veo que tiene un lápiz digital. Entonces digo yo, ok, esto es como estar en el escritorio, te puedo dibujar. Sí. Entonces ya cuando me di cuenta de eso dije, ok, podemos hacerlo en línea sin problema. Entonces, además Zoom te permite grabar la sesión. Sí. Y ahí es cuando me detonó. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba, y lo sigo diciendo, cuánto conocimiento se genera todos los días en los salones de clases que se esfuma cuando suena la campana. Sí. Entonces Zoom graba la sesión y el conocimiento se mantiene. Siempre pongo el ejemplo de un documental que vi de los pulpos, que el pulpo, cada que nace una nueva camada de pulpos, la mamá pulpo sacrifica su vida para que los huevos sobrevivan. Entonces los pulpos nacen sin mamá ni papá. Entonces no logran transmitirles el conocimiento la mamá pulpo a los hijos. Entonces es como si cada nueva camada iniciara la historia de la humanidad de los pulpos. Sí, entonces no hay una transferencia de conocimiento. Entonces la idea fue, grabemos las sesiones de todos los talleres y subámoslas a YouTube para que la gente que no vea el taller, pues que vea las revisiones, ¿verdad? Porque eso lo aprendí en España. De hecho, todo se conecta, ¿no? Y en España el modelo de trabajo del taller, del curso, es el modelo de mi maestría. Solamente que resumido, otra vez, en vez de hacer el proyecto en un semestre, lo hacemos en 4 semanas, 5 semanas. Sí. Entonces, pues decidimos... allá aprendí que la revisión, aprendes muchísimo cuando ves la revisión de tus compañeros. Aquí en la Universidad de Guadalajara la revisión era individual. Sí. Entonces yo no veía lo que te decía el profe a ti. Ajá. Cada quien pasaba al frente y los demás estaban trabajando en la clase. Pero allá en España todos se sentaban en una gran mesa y todos tenían que ver la revisión del otro. Y eso es un aprendizaje brutal porque se multiplica, ¿no? Retroalimentación general. Ajá. Entonces, pues por eso yo sabía que si tú no eres arquitecto y ves un video de 5 horas de revisión de esos talleres, vas a aprender un montón. Sí, claro. Porque vas a ver todo lo que se está corrigiendo, ¿no? Todas las fallas que tenemos. Entonces eso lo vas a aprender. Entonces así nace el canal de YouTube. Nace con puros videos del taller de diseño arquitectónico. Así estuvo como 1 año o 2 años. Hasta que un día... con un practicante que le pregunté, oye, porque hablábamos de hacer un video en YouTube, porque en ese momento nadie hacía, o había muy pocos creadores de contenido de arquitectura, y yo había publicado una foto en Instagram con 2 secciones, una que le puse buena arquitectura y otra le puse mala arquitectura, y tuve muchas respuestas en Instagram de por qué. Entonces dije yo, pues voy a hacer un video explicándoles por qué en vez de explicarle a cada uno, ¿no? Sí. Entonces, y en esos momentos pues le pregunté a este chavo y él me dijo, es que creo que nomás está ahorita haciendo contenido de arquitectura un canal que se llama 20x30 o 30x40 en Estados Unidos, y un canal aquí, ArtoSketch, ya estaba haciendo contenido de arquitectura, pero hacía bocetos, hacía dibujos, sketches. Como tal, tanto contenido de construcción, de proyecto, de diseño no había. Entonces dije yo, aquí hay algo. Sí, claro. Fuiste de los pioneros, de hecho. Pues éramos ArtoSketch y había un chavito que
estudiante de arquitectura que subía ahí haciendo sus repentinas, sí, y este señor de 30 por 40 en Estados Unidos, y creo que ya. Y ya. O sea, ¿y tú? Y yo, y nosotros cuando empezamos. Claro. Entonces, cuando hago ese video de buena arquitectura, mala arquitectura, le va muy bien. Entonces ahí es cuando digo, aquí hay algo. Y empiezo a hacer videos ya explicando mis conceptos de arquitectura y cosas así. ¿Cuándo arranca todo esto? 2017 más o menos. Ya tienes 7 años. ¿Vas para 7 años? ¿En serio? Haciendo contenido. Sí, el tiempo se va súper rápido. Rapidísimo, rapidísimo. Claro que sí. Excelente. Arquitecto, ¿qué sigue para el arquitecto Abraham Cota Paredes? Para este 2024, ¿qué sigue? Pues sigue crecer, ir adelante, ¿no? Esta película apenas empieza, siempre le digo a mi papá. Hay muchas cosas, ¿verdad? Yo le llamo a este año el año de la profesionalización. Quiero que este año la empresa como tal se vuelva muy organizada, con sus procesos muy bien establecidos, con sus controles de calidad, con su flujo bien entendido. O sea, que cada quien de la empresa sepa lo que tiene que hacer, que ya no tenga que estar yo encima de cada uno. Sí. Es muy complicado, y el Tao me contradice, porque el Tao te dice que hay que dejar que las cosas fluyan. El Tao dice que entre más leyes, menos orden hay, que entre menos leyes la humanidad se va a regular por sí misma. Sí. Pero a mí me cuesta mucho eso en una empresa, porque hasta el año pasado que me metí en serio a entender los procesos, a organizar bien los procesos, los sistemas, me puse muy estricto, funcionaba, pero no funcionaba organizado. Entonces, el año pasado me metí a generar el sistema y el orden. Ahorita ya todo el mundo ya lo entendió, nos costó mucho trabajo. Tú sabes que el cambio cuesta. Sí, sí, sí. Ahorita ya se está estabilizando, pero es el momento de no bajar la guardia y forzar a que siga creciendo ese orden, ese sistema. Y automatizarlo. Automatizarlo de alguna manera y pues estamos creciendo, y es importante darle esa confianza. Esa confianza a las empresas que van a confiar en ti, a los clientes que van a confiar en ti, a los estudiantes que van a confiar en ti, a las universidades. O sea, porque pues cada vez, gracias a Dios, está creciendo y la telaraña va creciendo, ¿no? Se está expandiendo. Entonces, pues ya no estamos niños. Ya es momento de tener mucha seriedad y mucho profesionalismo en lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Sí, claro. Entonces, le vamos a eso. Excelente, arquitecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos en Concreto. ¿Hay algo más que quisieras agregar? ¿Algún comentario adicional? Agradecerte por la invitación, y es un honor estar en tu espacio. Muchísimas gracias. Y jóvenes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí con el buen arquitecto Abraham Cota Paredes. Pues ya saben, ya lo conocen. Sí, aprendan de esta plática, de las experiencias y vivencias que tiene el arquitecto. Y algo con lo que yo me quedo, arquitecto, y digo, y gracias por compartirnos, es cómo aprovechar, y la manera y la forma en la que aprovechaste cada una de las oportunidades, porque eso es lo que te diferencia, ¿sí?, a ti, entre muchos otros tantos arquitectos y profesionistas. Supiste aprovechar una oportunidad en el momento indicado, y pues bueno, has llegado a ser el arquitecto Abraham Cota Paredes. Sí, reconocido. Digo, coincidimos, para aquellos que no saben, bueno, de hecho yo creo que nadie lo sabe, más que los de Puebla. Coincidimos en una conferencia en donde tú impartiste una ponencia, al igual que yo. Pues ahí tuvimos la oportunidad de un viaje. ¿Te acuerdas de como de 4 horas o 5 horas? Sí. Que pensamos que iba un viaje de 2 horas, se convirtió en uno de 4. Porque pero estaban buenos los tacos, ¿no? Pero estaban buenos los tacos árabes allá en Puebla. Y pues, a todos. Arquitecto, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradecemos, y pues esperemos nos regales un poco más de tiempo en otra ocasión. Con todo gusto. Obviamente para poder hacer un recorrido que ya te habíamos comentado. Sí, eso sí, ¿verdad? Recorrido. Eso ya sí, listos. Perfecto. Pues muchachos, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos eso les haya agradado a ustedes, y muchísimas gracias por estar aquí en Hablemos en Concreto. Gracias, arquitecto. Muchas gracias por acompañarnos. Un honor. Gracias.